Colombia construyó trenes donde no debía. Sobre montañas que no perdonan, ríos que se tragan todo y selvas que devoran el acero. Y detrás de cada una de esas rutas hay una historia que nunca te contaron. Hoy vas a conocer los 7 ferrocarriles más peligrosos que existieron y algunos que todavía existen en este país. Quédate hasta el final, porque el último es el que más duele. Y si esto te está pareciendo interesante desde ya, suscríbete al canal y déjanos tu like. Nos ayuda muchísimo y nos permite seguir trayendo historias como esta que no vas a encontrar en ningún otro lado. Empecemos. El primer ferrocarril te lleva a una de las zonas de páramo más densas y traicioneras de Colombia. Una región donde la neblina no es un fenómeno ocasional, es una condición permanente. Un manto blanco que lo cubre todo, que borra los bordes del mundo, que hace que un maquinista con 20 años de experiencia dude de lo que está viendo a 3 metros de distancia. Y cuando tiene 70 toneladas de metal moviéndose por una vía que desciende varios cientos de metros en cuestión de kilómetros, la visibilidad no es un lujo. Es la diferencia entre llegar y no llegar. Los frenos de aquella época no estaban diseñados para eso. El sistema de frenado de vapor, especialmente en los primeros modelos que circularon por esta ruta, tenía un defecto que los técnicos conocían bien: se sobrecalentaban en descensos prolongados. Y cuando un freno sobrecalentado pierde efectividad, el tren no se detiene. El tren corre. Y en medio de la niebla, correr es otra palabra para caer. Hubo una noche en que un tren de carga salió de la estación de origen con su tripulación completa, cruzó 3 estaciones intermedias donde nadie reportó nada fuera de lo normal, y apareció horas después en una estación de destino con los vagones intactos, la locomotora encendida y sin una sola persona a bordo. Ni el maquinista, ni el fogonero, ni los 2 auxiliares que debían estar en el convoy esa noche. Nunca aparecieron. Las explicaciones oficiales hablaron de deserción, de fuga, de problemas personales. Pero los trabajadores de esa línea sabían la verdad que nadie quería escribir en ningún informe: en esa ruta, en esa niebla, había tramos donde el tren simplemente no perdonaba. Y había personas que desaparecían junto con el error. Lo que hace a este ferrocarril especialmente perturbador no es solo el accidente en sí. Es que la ruta siguió operando. Las mismas curvas, los mismos descensos, los mismos frenos. Porque detener la línea significaba detener el comercio, y en aquella Colombia de principios del siglo XX, el comercio no esperaba por los muertos. El segundo ferrocarril te lleva a la selva. A un calor húmedo que no suelta, a una tierra que late y que respira, y a una decisión de ingeniería que nunca debió tomarse. Esta línea fue concebida para conectar zonas del interior selvático con puertos fluviales clave para la exportación. En papel, era brillante. En la realidad, era una pesadilla que nadie quiso ver venir, excepto los que vivían ahí. El problema era el suelo. Una selva húmeda tropical no tiene tierra firme en el sentido en que lo entiende un ingeniero europeo sentado en su oficina a miles de kilómetros. El suelo de esas regiones es una mezcla orgánica, viva, que se mueve con las lluvias, que se expande y contrae, que tiene capas superficiales que parecen sólidas pero que ocultan metros de material blando y saturado de agua debajo. Los ingenieros que diseñaron esta línea nunca pisaron el terreno real. Eso no es una exageración. El trazado fue elaborado a partir de mapas topográficos incompletos y testimonios de exploradores que habían cruzado la región a pie décadas antes. Nadie hizo una prospección real del suelo. Nadie midió la capacidad de carga del terreno bajo las condiciones de lluvia intensa que caracterizan esa zona durante meses enteros. Y cuando llegaban las lluvias, los rieles comenzaban a hundirse. Lentamente al principio. Unos centímetros que los operarios corregían, rellenaban, apuntalaban. Pero la presión seguía ahí, debajo, invisible, constante. Hubo un año en que las lluvias llegaron antes de lo esperado. Un tren de pasajeros entró en un tramo inspeccionado apenas 48 horas antes y reportado como estable. A mitad del tramo, la vía cedió. No de golpe, sino en una secuencia que duró aproximadamente 12 segundos. 12 segundos en los que los pasajeros sintieron que el tren se inclinaba, primero suavemente, como un balanceo extraño, y después con una violencia que no dejó tiempo para reaccionar. Los vagones traseros se hundieron en el barro hasta la mitad. Los que sobrevivieron lo hicieron porque lograron salir por las ventanas antes de que el barro terminara de cerrar el espacio. Los que no pudieron salir a tiempo los encontraron días después, cuando el barro fue removido. Y la línea siguió funcionando. Porque abandonarla significaba admitir el error. Y en aquella época, los errores de ingeniería no se admitían. Se enterraban, literalmente,
junto con las víctimas. El tercer ferrocarril fue construido siguiendo el curso de uno de los ríos más impredecibles de su región. La lógica era simple, el terreno junto al río era más plano, más barato de trabajar que las alternativas de montaña. Y por un tiempo esa lógica tuvo sentido. Los trenes corrían, la carga se movía, las ciudades crecían. Pero nadie le preguntó al río. Las comunidades que vivían en esas riberas desde generaciones sabían exactamente qué significaba cuando el agua comenzaba a adquirir ese color particular, entre café oscuro y rojo, que indica que las lluvias en las cabeceras han sido demasiado intensas. Sabían que cuando ese color aparecía tenías entre 4 y 6 horas antes de que el río se convirtiera en algo completamente diferente. Nadie los consultó cuando se planificó la ruta. Y cuando algunos de ellos intentaron advertir, los escucharon con cortesía y no hicieron nada. Las crecidas llegaron. Vagones arrastrados, tramos de vía destruidos, puentes colapsados. Hubo un evento que quedó grabado en la memoria colectiva de la región, una crecida repentina que llegó de noche, cuando un tren de carga estaba cruzando uno de los puentes más bajos de la línea, el que los ingenieros habían marcado como el punto más vulnerable pero que nunca fue elevado por razones de presupuesto. El agua llegó al nivel del puente en cuestión de minutos. El maquinista intentó acelerar para cruzar antes de que la fuerza del agua golpeara las estructuras de soporte. No llegó a tiempo. La locomotora cayó al río. Los 2 primeros vagones también. Lo que hace este caso especialmente doloroso no es solo el accidente. Es el informe que se elaboró después. Un documento que identificó exactamente cuáles eran los puntos críticos de la línea, cuáles los puentes insuficientes, cuáles los tramos demasiado cercanos al nivel de inundación. Un informe detallado, técnico, preciso. Que fue archivado sin implementar ninguna de sus recomendaciones. Porque el costo de las mejoras era mayor que el costo estimado de los accidentes. Esa fue la lógica. Fría, documentada y absolutamente real. El cuarto ferrocarril es el que más perturbaba a los trabajadores. No por lo que podías ver, sino por lo que no podías. Por la oscuridad total. Por el aire que se agotaba. Por el sonido del tren rebotando en las paredes de roca a centímetros de tu cuerpo. Esta línea contaba con más de 12 túneles en un tramo de aproximadamente 80 kilómetros. Algunos de apenas 200 metros. Otros de más de 1,5 kilómetros de longitud. Construirlos fue una obra que cobró vidas desde el primer día. Las cuadrillas trabajaban con dinamita, con picos, con carretillas. Turnos de 12 horas en espacios donde el polvo de roca era tan denso que los hombres salían con los pulmones negros después de semanas de trabajo. Muchos desarrollaron enfermedades pulmonares que los mataron lentamente en sus casas, años después, sin que nadie los contara como víctimas del ferrocarril. Las locomotoras de vapor producen gases que en espacio abierto se disipan de inmediato. Dentro de un túnel de 1,5 kilómetros, no se disipan. Se acumulan. Y la concentración puede llegar a niveles letales en cuestión de minutos si el tren se detiene. Los técnicos lo sabían. Existía un protocolo. En papel. En la práctica, los trenes se detenían por problemas mecánicos, por señales mal coordinadas, por errores humanos que en otro contexto serían menores pero que dentro de un túnel se convertían en emergencias. Hubo al menos 3 incidentes documentados de asfixia. Uno de ellos involucró pasajeros. Un tren se detuvo a mitad del túnel más largo durante 19 minutos. Cuando llegó al otro extremo, varios pasajeros estaban inconscientes. 3 no volvieron a despertar. El informe oficial habló de un fallo técnico puntual. No mencionó que ese mismo túnel había tenido 2 incidentes similares en los 3 años anteriores, ambos reportados internamente, ninguno corregido. Y hay algo más que los operarios mencionaban entre ellos pero que nunca llegó a ningún informe. Uno de los túneles fue sellado de emergencia a mitad del siglo XX. La versión oficial fue que el techo había cedido parcialmente y que la reparación no era viable económicamente. Pero los trabajadores que estaban en servicio esa semana decían que el sellado fue abrupto. Que ocurrió en cuestión de horas. Que había personas trabajando dentro cuando se tomó la decisión. Nadie pudo verificarlo. Los registros de ese periodo tienen vacíos que nunca fueron explicados. El quinto ferrocarril tiene un viaducto construido sobre uno de los cañones más profundos de su región. 200 metros de caída libre desde el carril hasta el fondo rocoso. Una obra que en su momento fue considerada una demostración del poder de la ingeniería colombiana. El problema es que la tecnología de la primera mitad del siglo XX no fue diseñada para durar indefinidamente.
Fue diseñada para durar décadas bajo condiciones de uso moderadas, con mantenimiento regular y con actualizaciones estructurales cuando las cargas o las condiciones cambiaron. Nada de eso ocurrió de manera consistente. El puente fue construido con un cálculo de carga específico. Con el paso de los años, los trenes que lo cruzaban eran más pesados, las cargas habían aumentado, la frecuencia del servicio era mayor. Y la estructura nunca fue recertificada formalmente para esas nuevas condiciones. Había ingenieros que lo sabían. Las inspecciones señalaban puntos de desgaste, fracturas menores en ciertas vigas, oxidación en zonas críticas. Los informes existían. Las recomendaciones estaban escritas. Y los trenes seguían cruzando. Hay una historia que circuló durante años entre los maquinistas de esa línea. Un hombre con más de 15 años cruzando ese puente todos los días. Un día, después de que su segunda solicitud de inspección fue denegada, cruzó el puente en su turno habitual. Sus compañeros dijeron que ese día lo cruzó más lento de lo habitual. No por protocolo, sino porque él sabía que las vigas en el tramo central tenían fracturas que había detectado visualmente semanas atrás. Que el sonido del metal bajo el peso del tren había cambiado. Que la vibración que sentía a través de los pedales era distinta. Cruzó. Llegó al otro lado. Se detuvo en la siguiente estación y presentó su renuncia ese mismo día. 6 semanas después, una fractura en una de las vigas secundarias fue detectada justo antes de que entrara el siguiente tren. Si el tren hubiera entrado 5 minutos antes, la historia sería diferente. El puente fue reparado parcialmente. Y volvió a entrar en servicio. El sexto ferrocarril tenía un peligro diferente a todos los anteriores. No venía de la geografía ni de la negligencia técnica. Venía del ser humano. Esta línea atravesó zonas marcadas por el conflicto armado colombiano en distintos momentos del siglo XX. No bordeando esas zonas. Atravesándolas. Kilómetros de vía en territorios donde el control del Estado era débil y donde un tren cargado de mercancías o de personas podía representar un objetivo, un símbolo o simplemente un recurso. Los ataques a la infraestructura ferroviaria no son un secreto histórico. Rieles levantados, puentes dinamitados, trenes detenidos en medio de la nada por hombres armados. Pero lo que pocas veces se cuenta es lo que pasaba con las personas que conducían esos trenes. Los maquinistas que trabajaban en estas rutas desarrollaron algo que no tiene nombre oficial en ningún manual. Un instinto de supervivencia que los llevaba a memorizar no solo las características técnicas de la ruta sino el estado político del territorio en cada tramo. Sabían que estaciones eran seguras, que pueblos habían tenido incidentes recientes, que tramos podían volver a ser saboteados. Algunos empezaron a improvisar. A tomar decisiones que no estaban en ningún protocolo. A desacelerar sin razón aparente en ciertos puntos, guiados por algo que no podían explicar en palabras pero que les había salvado la vida. Había uno que siempre hacía lo mismo antes de entrar en el tramo más delicado de su ruta. Se detenía en la última estación segura, bajaba del tren, caminaba unos metros solo y miraba el horizonte durante un par de minutos. Sin hablar con nadie. Después volvía, subía y continuaba. Trabajó esa línea durante más de 12 años sin un solo incidente grave. Cuando se jubiló y le preguntaron cuál era el secreto, respondió que el tren lo ponían a mover hombres en una oficina. Pero el tren lo ponía a salvo él, con lo que aprendía mirando y callando. Lo que nadie te contó sobre este ferrocarril es que los accidentes más graves que tuvo no aparecen clasificados como accidentes ferroviarios en ningún registro oficial. Están clasificados como incidentes de orden público. Como si el tren no tuviera nada que ver. Como si fueran historias separadas. No lo eran. Y llegamos al séptimo. El más perturbador de todos. Porque los 6 anteriores son historia. Son cosas que pasaron, que pueden ubicarse en el pasado y analizarse desde la distancia. Este séptimo es diferente. Es una ruta que todavía funciona, parcialmente, en condiciones que no han cambiado de manera sustancial. La geografía sigue siendo extrema. Los recursos destinados al mantenimiento siguen siendo insuficientes para el tipo de ruta que es. Y las personas que la usan, en su mayoría, no saben nada de su historia. Suben. Compran su tiquete. Miran por la ventana. Ven el paisaje, que es genuinamente impresionante porque Colombia tiene una geografía que no se parece a ninguna otra. Y no piensan en los rieles. No piensan en la última inspección estructural. No piensan en qué pasa si el tren necesita detenerse en el peor tramo posible. Esa es la parte que más duele de este séptimo ferrocarril.
No es una historia de negligencia del pasado. Es la continuación de un patrón que lleva más de un siglo repitiéndose. Porque eso es exactamente lo que estos 7 ferrocarriles tienen en común. No la geografía. No la época. La lógica. En todos los casos hubo advertencias previas. En todos los casos esas advertencias fueron documentadas. En todos los casos las medidas correctivas no se implementaron a tiempo o no se implementaron nunca. Y en todos los casos, cuando ocurrió el accidente, la respuesta fue la misma, un informe, una corrección parcial y la reanudación del servicio. No porque los responsables fueran monstruos, sino porque operaban dentro de una lógica que no tenía espacio para el costo humano como variable principal. El costo humano era una externalidad, un número que aparecía al final del informe, después de los costos de reparación de la vía y de los tiempos de inactividad del servicio. Esa lógica no murió con los trenes. Colombia le debe algo a estas historias. No solo en el sentido de que debería haber un monumento o una fecha conmemorativa, aunque eso también. Le debe el acto concreto de contarlas. De no dejar que se conviertan en notas al pie de libros que nadie lee. Las personas que murieron construyendo estos ferrocarriles no eligieron el riesgo. Trabajaban porque necesitaban trabajar. Subían a esos trenes porque era su trabajo, o porque era el único transporte disponible, o porque nadie les dijo que había un informe archivado que señalaba exactamente lo que iba a pasar. La próxima vez que veas una vía de tren oxidada perdiéndose entre la montaña, no la veas como un vestigio pintoresco de otra época. Mírala como lo que es, el rastro de una decisión que alguien tomó en una oficina, de un riesgo que alguien calculó y aceptó, y de personas reales que pusieron su cuerpo donde otros pusieron solo números. Esos rieles tienen memoria, aunque ya no los recorra ningún tren. Y si esta historia te movió algo por dentro, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete al canal, deja tu like, y comparte este video con alguien que también merezca saber lo que aquí se contó. Nos vemos en el próximo.